La enseñanza, esta primera enseñanza del año, pues es prácticamente una continuación de la enseñanza que traje hace 2 semanas. Hablé acerca de plenitud en la adoración. Y en esta enseñanza la he titulado Un camino de adoración. ¿Cómo se llama el tema? Usted sabe que la palabra camino ahí es una vida de adoración, ¿verdad? Mateo 2, verso 1, vamos a volver a leer este texto que leímos en aquella enseñanza. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Noten que esa es la única descripción que se da acerca de ellos. Venían del oriente y eran magos. Noten que no dice que eran reyes, que eran 3, que venían en camellos, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí algunas cosas porque vamos a aprender un poquito acerca de esta historia. Versículo 2 dice, vinieron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar, ¿dónde? ¿No dice el pesebre ahí? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La historia de los magos es una historia que pues obviamente tiene más de 2000 años. Y durante esos 2000 años, 2000 y tantos años, esta historia se ha tornado o ha tomado un giro más tradicional y comercial que bíblico. Usted nota cómo las tradiciones tienen fuerza, recobran tanta fuerza que borran la historia original, en este caso de la Biblia. Como cristianos jamás debemos diluir o acomodar la palabra de Dios a las tradiciones o costumbres que suelen minimizar las verdades de Dios. Jesús, por ejemplo, en Mateo 15, no tiene que buscarlo, allí reprende a los fariseos, les llama hipócritas y les dice, ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por vuestras costumbres y tradiciones de hombres. Noten que una tradición, una costumbre, una celebración tradicional puede a veces cobrar más valor en las personas que lo que dice la palabra de Dios. Y precisamente por eso tenemos la Biblia para poder corregir y no tener la misma idea que el mundo le da a las cosas que son de Dios. Las costumbres y tradiciones no son malas en sí mismas. Claro, cada una va a depender lo que celebra y todo eso. Pero el problema en sí surge cuando le damos mayor importancia a las costumbres tradicionales que a la palabra de Dios, y desafortunadamente muchos cristianos creen más en la costumbre y la tradición que en lo que dice la Biblia. Y usted y yo sabemos que cuando algo, dicen por ahí no sé dónde, dicen que la costumbre es más fuerte que ¿qué? Bueno, tiene cierta verdad eso, ¿no? Cuando usted crece escuchando algo una y otra vez, aunque sea mentira, usted lo abraza como si es una verdad. Y luego que venimos a Cristo, cuando la palabra comienza a limpiar nuestro corazón, nuestra mente de esas tradiciones, se nos hace difícil soltar. Yo decía en la mañana que hay cristianos que en sus primeros años, si eran católicos, al entrar en una iglesia cristiana, pues se siguen presinando.
sea, yo he visto personas al primer año de ser cristiano todavía se presignan, pero hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque cuando son nuevos, pues se le quedan muchas cosas. Miren, si usted es de mi generación para atrás, a ver, no sé cuáles son de mi generación para atrás, de los de 20 años para atrás, es muy probable que al pensar en el 6 de enero le llegue a la mente la celebración de los tres, ¿qué? Reyes Magos. ¿Cuántos aquí cayeron en ese engaño de ponle debajo de la cama el café, no sé si en su país el cigarrito, la menta, la hojita, ¿no? Levanta tu mano si los que sí lo hicieron. No sean rebeldes, háganlo. Algunos yo sé que lo hicieron, ok. La mayoría no, pero creo que todos o casi todos sabemos acerca de los Reyes Magos. Por tradición nos decían a los niños, si le pones, ¿verdad?, un café o ayúdenme los dominicanos, una menta, ¿verdad?, un cigarro, hierbas, te van a traer juguetes o regalos, ¿verdad?, los Reyes Magos. Pero, no, ya gracias, no tienen que seguir ya. Si no, les va a tocar predicar a ustedes. O sea, todo eso eran tradiciones que crecimos creyendo en eso. Ahora, quiero que noten por qué, especialmente los niños, es tan fácil que ellos crean en tradiciones. No es porque le interesa la historia, es por lo que ofrece la tradición, el regalito, ¿sí o no? O sea, lo que trae, ¿verdad? Por eso creen en Santa Claus y todo eso, ¿verdad? Y hoy nos damos cuenta que el 6 de enero se enfatiza más acerca de los magos que de Jesucristo, de su nacimiento. Porque no celebramos a los magos, ¿sí sabía eso? Celebramos a Jesucristo. Bueno, la pregunta aquí es, ¿en verdad eran tres? No es para que conteste, solamente piense. ¿En verdad eran tres magos? ¿Dice la Biblia que eran reyes? ¿Acaso sus nombres eran Gaspar, Baltasar y Melchor? Cuando los magos llegaron a Belén, ¿Jesús estaba en un pesebre acabado de nacer? Bueno, son preguntas importantes porque es todo lo que hemos visto a través de las tradiciones que nos han inculcado desde niño. Incluso la imagen, incluso así le llamamos, la imagen del pesebre, por ahí atrás hay una imagen, ¿verdad?, de los tres camellos con los tres reyes, etc. Y se nos queda tan plasmada esa historia que cuando leemos la Biblia decimos, yo pensé que decía esto, yo pensé que eran tres y pensé que eran camello y todo eso. Y bueno, lo que queremos es ser cristianos bíblicos, ¿sí o no? La única descripción que la Biblia sí nos da es que eran magos y que venían desde el oriente. Eso es lo único que se dice de ellos. Pero noten cómo a través de los años ha cambiado todo eso, le han puesto título, cantidad, cuántos son, etcétera, en qué vinieron. Pero el verso 1 dice claro, eran unos magos. Por lo menos sabemos que eran más de uno. Por la palabra unos magos en plural, ¿sí o no? Eso es, hasta ahí nos alcanza. Pero aquí es donde vamos a ver, porque vamos a ver algunos puntos importantes. El hecho de que sean uno, sean 20 o 3, eso no altera la historia o el enfoque en Jesús. ¿Sí entiende eso? O sea, no nos debemos de pelear porque un cristiano tiene una imagen de 3 reyes, ¿verdad? Magos. O sea, no es para tanto. Pero sí es importante apegarnos lo más cercano posible a lo que dice el texto bíblico. ¿Para qué? Para no creer más en tradiciones que en lo que dice su palabra. Fíjense, en estos días el mundo y muchos cristianos celebran el Día de los 3 Reyes Magos. El enfoque central de esa celebración debe ser Jesucristo. Sin embargo, se le da más enfoque a los magos porque por ahí está lo comercial. Se vende más juguete, más regalos. Las tradiciones normalmente tienen un trasfondo comercial, mayormente. No todas, algunas son bonitas. Hay muchas costumbres de nuestros países que son muy lindas. Y no significa que porque celebremos algunas que no van contra la voluntad de Dios, que por eso seamos paganos o pecadores. Cada uno tiene que discernir. Pero aquí hay una pregunta para ir entrando de lleno. La pregunta es, ¿de dónde viene la idea que eran específicamente 3 y que eran reyes? ¿De dónde viene esta idea? Bueno, la idea de que eran 3 magos vino porque algunos asumían que cada regalo, cada presente, representaba a uno de los magos. Por eso dice oro, incienso y mirra. Algunos asumían que, bueno, a lo mejor cada uno traía un regalo, entonces eran 3.
De ahí comenzó la idea a pensar que eran tres. Se cree que entre el siglo III, o no se cree, más bien esto está documentado, entre el siglo III y IV, un cristiano llamado Tertuliano, por primera vez les llamó reyes a los magos del Oriente. Y la pregunta es, ¿por qué Tertuliano? ¿De dónde saca él que eran reyes? Bueno, en este caso lo sacó de la Biblia, aunque no estamos seguros si está apuntando directamente a los magos. Vamos a leer Salmo 72, versículo 10. Salmo 72, 10. Fíjense, porque el texto que vamos a leer va a ser casi imposible no pensar que este texto apunta directamente a los reyes magos, por llamarlo así. Salmo 72, 10 dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán, ¿qué? Presentes, es decir, regalos. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Este es uno de los textos que Tertuliano toma para justificar que los tres magos eran reyes. Isaías 60 es otro texto, verso 2, dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Si queremos doblar el texto o forzarlo a que signifique eso, pues está bien. Pero la realidad es que no dice el texto de Mateo que son reyes magos. Piense usted en sentido bíblico, sentido lógico y bíblico, ¿no? Si el texto quisiera que nosotros supiéramos que eran reyes, ¿usted no piensa que Mateo lo hubiese dicho? Bueno, la palabra magos tiene una implicación que la vamos a ver más adelante. Pero Tertuliano tomó de estos textos y por eso les llamó reyes, pensando que eran referencias directas de estos tres magos. Ahora, o estos magos que no dicen tres, ya ve que me estoy influenciando por los tres magos, ¿verdad? Pero algunos teólogos coinciden en que los magos de Mateo 2 eran como los sabios que servían en Babilonia al rey Nabucodonosor. Fíjense lo que dice Daniel 2, ahora sí, acompáñenme sus Biblias, no sé si lo van a poner en la pantalla. Daniel 2, versículo 1. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño, es decir, ya no podía dormir. Dice el verso 2, hizo llamar el rey a, ¿qué aparece ahí primero? Magos. Ahora, aquí usted va viendo lo importante del contexto general de la Biblia, de tomarlo en cuenta. ¿Por qué digo eso? Porque vemos a un rey consultando ¿a quién? A magos. Entonces, en este caso, los magos no eran reyes. Dice magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Si usted le quiere llamar brujos, si usted quiere, en ese tiempo pues eran paganos. Pero aquí vemos hombres que consultaban las estrellas, tenían creencias en cosas muy, ¿verdad?, extrabíblicas, en este caso paganas. Pero fíjense lo que dice, para que se le explicase sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Noten que ahí aparece la palabra magos. Es muy posible que estos magos de Mateo 2, los que visitaron a Jesús, eran igual que aquellos que visitaban o que servían a Nabucodonosor. Esas prácticas paganas que se realizaban para encontrar respuestas a ciertos misterios, o también los reyes consultaban a los dioses antes de ir a guerra. ¿Y a quién usted cree que llamaba? A los encantadores, astrólogos, magos, etc. Pero hay algo muy particular, hay una diferencia clave en estos magos de Mateo 2. Y es que ellos no se quedaron adorando la estrella. Porque parte de la astrología y toda esa brujería que ellos en Babilonia practicaban era adorar los astros, las estrellas, y etcétera, etcétera. Fíjense que los magos de Mateo 2 vieron la estrella y la siguieron. No se detuvieron ahí, no se le postraron. ¿Notan eso? Pero ¿por qué ellos siguieron la estrella? Porque se entiende que conocían las Escrituras. Tenían la profecía de Números 24:17, que dice que de Jacob saldrá una estrella, cetro de justicia, etc. ¿Saben quién profetizó eso en Números 24:17? Balaam. Qué tremendo, ¿no? Porque ese profeta, pues era un profeta corrupto,
Pero él fue que profetizó esto en Números 24. Y vemos que los magos, pues obviamente siguieron las señales del Señor. Me llama la atención que ellos estaban interesados en un rey que no venía en promesa para ellos, sino para los judíos. Esto nos dice que ellos recibieron una revelación por parte de Dios a través de seguir esta estrella. Y ellos obedecieron. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene la idea de los nombres? Gaspar, Baltasar y Melchor. Miren, estos nombres que ya pues, se han hecho tan famosos, Gaspar, Baltasar, Melchor, comenzó desde el siglo VI y su propósito era incluir todas las naciones y las generaciones del mundo en el mensaje del nacimiento de Jesús. Noten que tenía un buen propósito. Aunque no aparece en la Biblia los nombres, los que le pusieron nombre a estos tres magos, si le queremos llamar tres, tenía un propósito de involucrar al mundo entero en este mensaje de salvación, nacimiento de Jesús. Pero cada mago tenía una representación simbólica a los que le pusieron el nombre. Por ejemplo, los nombres tenían que ver muchas veces con que uno era joven, el otro adulto y el otro más viejito, como para que eso cumpliera con alcanzar a todas las generaciones. También cada nombre representa a una región. Por ejemplo, uno representa Asia, África y Europa. Y lo tercero es el tema de los presentes, oro, incienso y mirra. El nombre de Gaspar significa tesorero, Melchor significa rey de luz y Belsasar significa Dios protege al rey. Ahora, uno de esos tres nombres está en la Biblia. A ver, ¿quién sabe? Belsasar. A Daniel le llamaron Belsasar en Babilonia, ¿verdad que sí? Miren, las tradiciones son fuertes porque se repiten de generación en generación. Cuando crecemos bajo una costumbre, por eso es que la religión católica se le llama la religión tradicional, ¿sí o no? Porque hay mucha gente que cree en el catolicismo no por lo que dice la Biblia o por lo que dice la iglesia, sino porque creció en una familia que era muy fuerte en sus convicciones católicas y le decían, si tú no crees en lo que yo creo, no eres mi hijo, ¿verdad? Etcétera, no sé. Pero las costumbres son fuertes y crecemos en esa idea. Y yo hace unos días le pregunté, no sé con quién hablaba, creo que era con una pareja de casados, y me dijeron, nosotros somos católicos, ¿verdad? Y le pregunté, bueno, son cristianos ahora, ya me acordé quién era. Y me dicen, éramos católicos. Y le digo, ¿profesantes? Me dicen, no. Bueno, ¿qué nos dice eso? Que todo el que dice creer en Dios y no es de nadie es católico, dice. Yo le pregunté, ¿eran profesantes católicos? O sea, ¿iban a la iglesia? No. Entonces, ¿cómo eran católicos? Lo que pasa es que hay mucha gente que se cuelga de católico, pero la verdad no lo son. Porque le llaman, es una religión universal, o sea, en el sentido de que pues, todos somos hijos de Dios y todo eso. Pero mayormente el agarre del catolicismo es más por la costumbre familiar. Por eso es la única religión que le llaman la religión tradicional. Es algo increíble, ¿no? Pero las costumbres y tradiciones se arraigan mucho en nosotros porque desde niño nos inculcan cosas que nos hacen creer que son verdades y nunca nos tomamos el tiempo de verificar si en verdad era verdad. O sea, nunca decimos, por ejemplo, una vez me acuerdo que, bueno, aquí hay algunos que una vez fuimos a ver la película de Noé. Andamos, creo que unos hermanos que están por aquí, y éramos un grupo de cristianos. Pero había una pareja que invitamos que no eran cristianos y queríamos más o menos como que al ver la película ellos aceptaran a Jesús, algo así, ¿no? Y cuando fuimos a ver la película, no, qué desastre. La torcieron de una manera, salimos casi llorando del teatro. Y entonces él salía y nos miraba a todos, ¿por qué están así? O sea, la película estuvo buenísima, digo, claro, la acción, pero no dice nada de lo que decía la Biblia. Y salimos indignadísimos. ¿Por qué? Porque el mundo distorsiona las cosas de Dios por medio de películas, por medio de tradiciones y costumbre, y se pierde lo que dice su palabra. Se pierde. Y eso es un problema muy grande. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esa enseñanza? Pues obviamente aprendiendo a que aunque podemos celebrar ciertas cosas que le llamamos cristianas, cada uno de nosotros, si nos consideramos cristianos, debemos de tener el conocimiento de aquello que estamos practicando.
No podemos nada más depender de lo que diga la tradición o la costumbre o la película o la serie de televisión. ¿Por qué? Porque ¿cuántos aquí pensaban que eran 3 reyes? Levanta tu mano antes de la enseñanza. Mira, todo casi, ¿y son cristianos? O sea, yo entiendo. ¿Cuántos creían que andaban en camellos y todo eso? Ahora, no sabemos si andaban en camellos, pero tampoco dice. ¿Sí me doy a entender? O sea, no lo dice el texto. Pero bueno, hay una pregunta que quiero hacer, porque aquí vamos a entrar en algo práctico que a veces estos temas hasta dividen la iglesia y traen enemistades si hay desacuerdo. La pregunta es, ¿debemos de desechar por completo todas las tradiciones y costumbres si no son cristianas? Si un cristiano no debe guardar ningún tipo de costumbre o tradición que en su familia se practica simplemente porque no es cristiana, bueno, esa pregunta no es tan sencilla, ¿eh? No es tan sencilla, pero le voy a dar una idea. Algunos dirían, pastor, yo no hago esto porque eso viene de fundamentos paganos. Ay, eso es un tema que voy a tener que traerlo yo aparte. Pero usted no se imagina las cosas que hacemos hoy que tienen trasfondos paganos. Por ejemplo, ¿cuántos aquí alguien tiene una cruz en su cuello o de prenda? Bueno, ¿alguien más? ¿No? Por aquí, bueno. Hoy nos ponemos una prendita como una cruz. Sin embargo, antes de Cristo, eso era símbolo de maldición. Maldito aquel que es colgado, ¿dónde? En un madero. Cristo redimió la cruz cuando Él murió en ella. Y hoy cuando alguien la usa como símbolo, es recordando lo que pasó allí. Pero antes era una maldición el que lo veían nadie se ponía, o sea, es como que tú perdiste a un ser querido, lo mataron con un cuchillo y te compraste un cuchillito y lo colgaste aquí. O sea, ¿quién haría eso? Nadie haría eso. Sin embargo, Cristo ha redimido muchas cosas que antes podían verse como de origen pagano. Por eso es que es un tema que pueden tener muchas vías, ¿no? Pero aprovecho esta pregunta, la pregunta que acabo de hacer, si podemos celebrar otras costumbres que no sean cristianas, para exhortar a la iglesia a un punto que sí la Biblia nos dice. Y es que estos temas, cuando se habla del 25 de diciembre, si el arbolito, si los Reyes Magos, todos esos temas traen a veces controversia, a veces división, a veces hay enemistad porque se pelean discutiendo. Y el consejo bíblico es que no nos peleemos por cosas secundarias. Si alguien dice, no, yo estoy seguro que son camellos, 3 Reyes Magos, no pasa nada. La verdad no pasa nada. El centro es Cristo. El centro es Cristo. Pero miren lo que dice Pablo en Romanos 14. Les animo a que miren la pantalla porque voy a leer una versión un poco más sencilla. Dice Pablo a los romanos, ahora van a entender al momento que vaya avanzando por qué estoy hablando de este punto en particular. Acuérdense que Roma era un lugar donde la costumbre era pagana por completo. Y vivir en un imperio donde las costumbres no eran compartidas familiarmente, sino por el imperio. Se había que adorar los dioses, eran politeístas, creían en muchos dioses. Y si un romano se convertía a Cristo, imagínense la lucha. Imagínense la lucha familiar. Hoy vamos a celebrar a la diosa fulana junto con el dios taleno, ¿verdad? Y tú eres cristiano. ¿Cómo se hacían? Era difícil. Pero había momentos donde entre cristianos se peleaban por cosas secundarias. Y bueno, Romanos 14:1 dice, reciban a cualquier hermano, aun cuando su fe, ¿qué dice? Sea débil. Fe débil aquí no es en el sentido de salvación, sino que hay, por ejemplo, cristianos que si ven una estatua con unos cuernos, dice, eso es un demonio. Bueno, no se rían porque posiblemente aquí hay algunos. No me quiero reír. De repente una estatua negra con unos cuernos, eso es un demonio. Bueno, la realidad es que es una estatua, pero el cristiano ve un demonio. Entonces, si tú sabes que es una estatua, a lo mejor tú creciste en ese entendimiento. Pero ese cristiano que es débil en la fe, en esa área, te dice, ay, no, yo no voy a cruzar la calle. No me gusta ver eso. Hay que respetarlo eso. No debemos entrar en un tema, ¿cómo es que tú le tienes miedo a eso? Mira, es una piedra. Le tiene miedo. Hay que respetarlo eso. ¿Están de acuerdo conmigo?
Porque luego entran los temas que nos dividen como iglesia. Y si usted no puede comprobar por la Biblia algo en lo que Dios nos ha dado libertad, lo mejor es orar por esa persona o dejar que el Espíritu Santo le hable. Sigo leyendo. Dice luego el texto: reciban a cualquier hermano aun cuando sean débil, aun cuando su fe sea débil, y no entren en discusión con él. Dice, hay hermanos a quienes su fe les permite comer de todo, pero hay otros que son débiles y solo comen vegetales. El que cree que es correcto comer de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que sí lo hace, porque Dios lo ha aceptado a los dos. Fíjense, son cristianos. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Si cae o se levanta, es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie, pues es Dios quien lo sostiene. Hay quienes creen que un día es más importante que los demás. O sea, ¿cómo que tú no celebras la Navidad? No lo celebro, me da igual. Y se arma un pleito por eso. Dice, pero hay quienes consideran que todos los días son iguales. Fíjense, en cuestiones como estas, cada uno debe estar seguro de lo que piensa, entiéndase, de lo que cree. Porque estos no son mandamientos de la Biblia, son libertades que cada uno tiene según sus convicciones. Verso 16, más abajo, dice, no hagas nada por lo cual se te pueda criticar, ni aun cuando tú sepas que es bueno. Es decir, escuche bien, de repente yo veo que un hermano, voy a usar un ejemplo. Si yo les digo, no levanten la mano, por favor, es una ilustración. Si yo les digo, levante la mano aquí el que cree que tomarse una copa de vino es pecado, les aseguro que alguien podría levantar la mano porque es su convicción. Y luego le digo, ¿me lo puede demostrar en la Biblia? Y me va a decir que no, porque la Biblia habla de borrachera. Ahora, ¿con eso el pastor está diciendo que pueden tomar? No, estoy siendo bíblico. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando no encontramos en la Biblia algo rotundo de un sí, no se lo podemos prohibir a nadie. Cada quien debe de crecer y madurar y saber lo que le conviene y lo que no le conviene. Porque usted va a ver, yo sé que aquí no pasa eso, pero va a ver en otras iglesias cristianos fumando, tomando como si nada botellas, y a lo mejor se emborrachan y dicen que están en las fiestas de tabernáculo, no sé. Pero hay iglesias y cristianos que se dan esta libertad, pero te aseguro que aunque tú sepas que está mal, no tienes cómo probárselo en la Biblia que está mal. ¿Y qué hacemos con eso? Orar por ellos, modelar el evangelio, y si ellos te piden un consejo, se lo damos. Cuando no tenemos, por eso yo como pastor no hablo más de lo que dice la Biblia, porque no soy su papá, soy su pastor. ¿Me están entendiendo? Por eso el texto dice, no hagas nada por el cual te puedan criticar, ni aun cuando sepas que es bueno, porque a veces tenemos razón. Dice, después de todo, en el reino de Dios lo más importante no es comer ni beber, sino practicar la justicia y la paz y tener gozo del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, le causa alegría a Dios y es respetado por la gente. Por tanto, hagamos todo lo que sea posible para contribuir ¿a qué? A la armonía en la iglesia y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por la comida. Claro, aquí está hablando de comida, porque incluso ellos sacrificaban alimentos a los demonios. Imagínense, los paganos tomaban alimentos, se los sacrifican a los demonios adorándole, y viene un cristiano que dice, pues yo no creo en eso, yo me como el pollo frito ese y no me pasa nada. Pero hay otros que decían, ay, se comió la comida de demonio, está poseído ya. O sea, ¿entienden lo difícil de esto? Son puntos de vista difíciles. En cuestiones de alimentos, tradiciones, celebraciones, lugares donde vamos o no, o vestimenta, son temas de convicción. Son temas de convicción. Esto quiere decir que hay cosas en la Biblia que son sí y no, pero hay otras que son cada quien decide. Y nosotros debemos de saber cuáles son esas cosas que, bueno, si tú ves a tu hermano haciendo algo donde la Biblia no dice sí o no, ¿qué vas a hacer? Pues, a lo mejor orar y decir, bueno, yo no lo haría, pues tú mantente secreto que tú no lo haces. Usted no se imagina hermanos peleándose por Disney. Cristianos
Una familia cristiana dice que Disney es del diablo y otra familia cristiana tiene la membresía de todo el año. Y cuando llegan a Disney, llegan disfrazados con las orejas, y son buenos cristianos, de buen testimonio los dos. Entonces tú dices, ¿es el diablo o no? Yo no sé. Cada quien tiene que decidir. ¿Me doy a entender? Tenemos esa libertad para escoger y lo que lo estoy animando es a que no critique al que no hace lo que tú haces o lo que tú no haces. No estoy enojado, estoy apasionado. Lo que pasa es que, miren, yo entiendo, si yo le doy una lista de cosas que yo no haría, convierto la Biblia, o sea, me convierto yo en la Biblia. Y la mayoría estarían de acuerdo, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer porque yo no soy Dios. Su palabra es la que nos enseña esto. ¿Cómo es posible que el hermano lo vistieron de no sé qué en tal fiesta de Halloween? Pues cada quien tiene que decidir eso, ¿no? El hermano tiene un arbolito de Navidad en su casa, no voy. Son temas que nos ponen a pelear, ¿no? Pero Pablo dice algo, noten. El permiso que tenemos en todo esto que estoy diciendo, porque lo voy a conectar en un momento, no es qué tiene de malo solamente, sino cómo me edifica si lo hago. Me acerca más a Dios, me edifica. Es una forma de medir. Porque Pablo dice, tengo permiso para hacer todo lo que yo quiera. Pero no todo lo que yo quiero hacer me aprovecha en mi relación con Dios y en mi edificación y crecimiento espiritual. Porque hay cristianos insensibles también que se dan permiso para todo, y confunden eso con madurez. Cristianos se emborrachan, no, esos son unos inmaduros que no, todo, para ellos todo es el diablo. Está bien, nos vemos más adelante en el camino, a ver cómo te va. Pero sabemos que el regalo que hemos recibido, hermanos, que se llama Cristo, es para hacernos libres de las ataduras de este mundo, no para hacernos esclavos. Yo hablaba con un joven, una joven, ¿verdad? Y me decía, I can't wait to be free, me dice. No aguanto para ser libre. Y yo sé lo que me estaba diciendo, que se quiere ir de casa. Y le dije, ¿quieres analizar lo que estás diciendo? Piensa lo que estás diciendo, ¿quieres ser libre? ¿Qué significa ser libre? Bueno, me voy de mi casa para que nadie me diga lo que tengo que hacer. Eso le dije, exactamente lo que estás haciendo es poniéndote las cadenas tú misma, sin darte cuenta. Y a veces pensamos que cuando nos pasamos de las restricciones que Dios nos pone, somos libres. Y es todo lo contrario. Él vino a este mundo precisamente para hacernos libres, para vivir en esa libertad. Y ya las cosas de este mundo no nos amarran. ¿Podemos celebrar la Navidad? Claro. Y si no la celebramos, gloria a Dios. Así, a ese nivel debemos de llegar. Creo que los que hemos venido de otros países conocemos que la mayoría de las costumbres y tradiciones en nuestros países son de origen pagano. En mi país se celebran las fiestas patronales. No sé si en su país también. Celebran a la patrona anualmente, ¿verdad? A la Virgen. En este caso en mi país está la de la Altagracia y todo eso, ¿no? Y hacen una fiesta de carnaval. En mi país, por ejemplo, los que son dominicanos saben, en los carnavales salen lo que se llaman los diablos cojuelos. Y son hombres vestidos con unos trajes de colores, espejitos, una máscara con cuernos y hacen unos, como si fueran unos instrumentos de la ubra de la vaca, y golpean a las mujeres en la calle y a los hombres. Todo el que está en la calle lo golpean. No les hace daño, pero es simbólico los golpes. Y eso se celebra allá. Y mire cómo se llama, los diablos cojuelos. ¿Usted cree que viene del cielo eso? ¿Usted no cree que viene del cielo de los ángeles caídos? Pues sí, o sea, los agarré, ¿Cuántos aquí al ver un carnaval que va pasando por la calle se detiene a verlo? De repente así, y comienza, y usted va caminando, ¿verdad? Y usted se para y ahí se pone a verlo, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han hecho eso? Fíjense, la palabra carnaval significa rienda suelta a la carne. Ahora, no se me ofenda todavía, espérenme, o sea, no. Yo también me paro a ver un carnaval, o sea. Pero si el carnaval es el río, es otra cosa, ¿eh? Los que entienden, ¿verdad? Si es el carnaval del río, ustedes no sé si entendieron. Es el Río de Janeiro, ¿no? Que es un paganismo, pero vivo, o sea, no puede uno ni por televisión ver eso.
Pero hay otros carnavales que no son cristianos, pero no tienen nada de malo. Pero cada uno tiene que discernir eso. Pero la palabra carnaval en su origen significa rienda suelta a la carne. Fíjense, todas las culturas paganas centralizan sus fiestas en un desborde carnal, como glotonería, borrachera, orgías, disfraces, música y bailes paganos. Todo esto es una forma de adoración y culto que se les rinde en el nombre que hacen ese carnaval. ¿Significa que si te paras a verlo estás participando? Quizás no. O sea, no creo. Pero hay quienes los disfrutan y yo he visto, bueno, hoy día, y es la única deidad que he visto que se burlan de esa manera, es a Jesucristo. Una vez vi en el Río de Janeiro precisamente, estaban Satanás, alguien vestido de Satanás, por así decir, con un látigo golpeando a Jesucristo. O sea, una blasfemia completa. Estamos hablando de eso, es otra cosa, ¿no? Pero debemos, bíblicamente, es por eso necesitamos conocer la palabra. Porque cuando decimos, esto no es malo, puedo participar, primero debemos de tener un conocimiento bíblico antes de tomar la decisión. Porque a veces no sabemos de lo que estamos participando. Y aquí es donde viene esa parte porque decimos, ay, a mí siempre me ha gustado eso. Pues ahí está el sacrificio cristiano. Si te gusta, pero es algo que va contra la voluntad de Dios o ofende a Dios, no debemos seguir participando en eso. Por eso es que cuando celebramos cualquier cosa tiene que ser con conciencia y dominio propio. Caemos, si no nos cuidamos, caemos en un comportamiento pagano como el resto del mundo y nadie sabe quién es quién. Por eso yo les digo, porque hoy día las cosas van a ir así, la iglesia cristiana se ha ido dejando llevar y ha ido perdiendo lo esencial y hay una mezcolancia de celebraciones que a veces no sabemos a quién celebramos. Y eso es un peligro en la iglesia hoy día. En el mundo, pero se están metiendo en la iglesia. Mientras se acerca el fin, mis hermanos, la gente se tornará más pagana y las celebraciones cristianas de tradición se van a tornar más anticristianas. Pero todo va a ser así lento, poco a poco. Jesús le dijo a sus discípulos, a los que le seguían en Lucas 21:34, les dijo, mirad también por vosotros mismos. Fíjense en esa frase, mirad también por vosotros. Cuando dice también, noten lo importante de las palabras. Es porque Jesús viene predicándole a todos, pero luego se voltea con sus discípulos, le dicen, miren ustedes también, le dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad, esa palabra significa discernir. ¿La pueden ver? Velen, estén despiertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque estos días son tan bonitos de Navidad, de celebración, y nos gusta, y los niños más. Y tenemos libertad para hacer muchas cosas, pero hay que hacerla con conciencia. Bien, que Dios la pruebe y tengamos paz en el corazón. Dice el verso 36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Romanos 13:13 dice algo similar. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Miren, durante la Edad Media, a partir del siglo V, las celebraciones paganas, conocidas como carnavales, comenzaron a integrarse en comunidades cristianas. La Iglesia Histórica de Occidente, en lugar de erradicar por completo esas prácticas, las toleró y las incluyó dentro del calendario cristiano. Y las puso antes de la Cuaresma y les llamó la despedida de la carne. Escuche bien, cuando se hacían carnavales en tiempos medievales, la Edad Media, los carnavales eran un despilfarre de la carne como usted no se imagina, Y en vez de la iglesia resistir eso, lo que hizo fue que la inmiscuyó en el calendario cristiano. Y lo que hizo fue, ok, hagan sus carnavales, pero hasta la Cuaresma. Ya el otro día se arrepienten.
Es como que usted, siendo cristiano, ayer sábado, usted se fue de parranda, se emborrachó, se drogó, adulteró, y usted dice, no, mañana yo voy a la iglesia y me purifico. Esa es la idea. Pero quiero que noten cómo las tradiciones nos pueden arrastrar si no tenemos conocimiento. Es importante todo esto. La despedida de la carne le llamaban a los carnavales. Se permitían hasta el inicio de la cuaresma y durante ese tiempo se toleraba exceso como del derroche de comida, la borrachera, glotonería, prácticas inmorales, disfraces, música y baile de origen pagano, bajo la idea de despedir la carne antes del periodo de ayuno y disciplina espiritual. ¿Saben por qué algunos aceptaron esto? Porque desconocían la palabra de Dios en el permiso que tenemos de celebrar algunas tradiciones. Cristianos que decían, nosotros celebramos esto y el mundo aquello. Le dieron la bienvenida a los carnavales y se mezclaron y ya luego formaron parte de nuestra cultura. Por eso lo vemos, fiestas patronales, fiestas patrias y esto. Y hay una mezcolancia de cosas que si usted se detiene a analizar, pues tiene un mensaje también. Todo tiene un mensaje. Pero ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, que aunque Dios nos permite participar o celebrar ciertas cosas, si no somos cuidadosos, corremos el peligro de perder el concepto central de lo que celebramos. Miren, cuando vamos al Bajo Manhattan, a mí me encantan las decoraciones, las luces, a mí me encanta todo eso, me gusta mucho. Pero a la misma vez cuando voy, si vamos en el tren, vamos a ver las luces, decimos, ¿no? Vamos para allá a ver las decoraciones. A mí me encanta todo eso, me gusta. ¿Y por qué lo digo abiertamente? Porque no es pecado ir a ver algo. Pero a la misma vez me doy cuenta cómo ha ido degradando, se ha ido perdiendo. En este año no se vio nada de Jesús. Pusieron unos diamantes ahí donde proyectan en la pared y nada. Christmas no decía por ningún lado ahí en la Quinta Avenida. Normalmente hay un mensaje cristiano. Normalmente hay algo que la gente lo ve como Dios, el nacimiento, las navidades. Navidad significa natividad, nacimiento. Y ya ni eso se escucha. Entonces, poco a poco se queda lo bonito y se va lo esencial. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, por eso es que este mensaje que estoy compartiendo nos debe concientizar a no dejarnos arrastrar por lo bonito, lo lindo. Es que a mi tía le encanta, pero es antibíblico. Sí, yo sé, pero me da pena decirle que no. Entonces, me doy a entender, o sea, yo sé que hay una conexión emocional en todo esto. Entonces, hemos escuchado la historia de los magos como algo de niños nada más. Pero hay algo muy fundamental en esta historia que queremos extraer de allí. Las celebraciones que tienen como propósito recordar a nuestro Señor Jesucristo se vuelven cada vez más bonitas y más atractivas y menos bíblicas. Ese es el peligro, hermanos. Y aunque usted no puede convencer al mundo que cambie su idea, usted sí puede preservar su corazón manteniéndose en la palabra de Dios. Si usted va a ver un carnaval, pues, adelante, pero no se vaya sin entendimiento de a qué va. Miren, hace no sé cuándo fue esto. Creo que fue en Francia. Hubo un carnaval donde salió un robot con una araña y eso no era carnaval. Había ritos, adoración, había de todo. Búscalo en internet. Un robot, una araña, había una mujer y estaba semidesnuda. Y ahí había niños de 1 año, de meses, de 5, una cosa impresionante. ¿Alguien vio eso? Porque no sé si fui yo solo. ¿Mi esposa y yo nada más? Bueno, no sé cómo se llama, pero en Francia usted busca, en París, busca, no sé, carnaval, parade, no sé, robot, spider, póngale así, lo va a encontrar. Y si lo va a buscar el adulto, pues usted sabe, ya no. Y usted ve eso, usted dice, yo no miraba lo que estaba pasando, yo miraba a los niños, comiendo su paletita y disfrutando. Y los padres sin discernimiento. Ese es el peligro. Es tremendo esto, mis hermanos. Miren, el próximo 6 de enero muchos van a celebrar lo que popularmente se conoce como el día, como el mundo le llama, el Día de los 3 Reyes Magos. La pregunta es, ¿celebramos a los Reyes Magos o celebramos el nacimiento de Jesús? ¿El enfoque central de la historia de los magos son ellos y sus regalos o Cristo el centro de todo? Pero yo creo que usted conmigo, siendo sincero, piensa en su niñez. Cuando me hablaban de los Reyes Magos, Jesús ni por aquí me pasaba a mí. ¿Verdad que no? Entonces se va perdiendo lo esencial y nos quedamos con los juguetes, el dulce, el disfraz.
Y por eso es que muchos caen en esos engaños. Esta historia de Mateo 2 nos deja una gran enseñanza para nuestra vida práctica como cristianos. Algo que va mucho más allá de solo costumbres y tradiciones culturales. ¿Qué podemos aprender de los magos que vinieron a adorar a Jesús? Ese es el enfoque, vinieron a adorar a Jesús. En Mateo es donde encontramos la historia de los magos. Es el único que registra esto. Y eso es importante saber. Porque el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, es un evangelio dirigido o escrito para judíos. Los magos no eran judíos, eran gentiles. Significa que Mateo, en este caso Dios, nos está diciendo algo de que esto solamente aparece en un libro para judíos. ¿Cómo es que los gentiles, entiéndase, los magos que no eran judíos, vinieron de más lejos a ver al rey que no era prometido para ellos, y los que estaban cerquita ahí no bajaron a verlo? Es como que esto era la antesala de lo que Jesús decía, ¿verdad? Ustedes van a ver a las rameras, cobradores de impuestos, venir delante de ustedes, y ustedes van a ser excluidos. O sea, yo no quiero que se diga eso de mí, siendo cristiano. ¿Usted sí? Mateo nos dice que los magos vinieron del oriente, se cree que desde Persia. Y según los estudiosos, los eruditos en la Biblia, dicen que la distancia que ellos viajaron fue de 800 a 1000 millas. Se tomaron para llegar a Jerusalén. Y esto nos habla de algo impresionante, mis hermanos, porque piensen esto, los magos no venían a buscar nada a donde Jesús. ¿Qué le podía dar un niño? Nada. Vinieron de lejísimo, se sacrificaron por meses, ya sea camello, caballo, caminando, no dice, pero les tomó meses en llegar, de 2 a 4 meses, para llevar algo sin esperar nada a cambio. Eso es impresionante. Miqueas capítulo 5 verso 2 dice, pero tú Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida, se entiende, su existencia, son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor de gloria vendría a esta tierra como un ser humano. Isaías y Miqueas eran contemporáneos y sirvieron a Dios en la misma época como profetas. Por eso Isaías 7:14, usted conoce esta profecía, por tanto el Señor os dará señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que traducido es Dios entre nosotros, con nosotros, imagínense. Tanto Miqueas como Isaías profetizaron que Dios vendría a este mundo como un ser humano, como un bebé. Yo hay veces que me leo esta historia y me hago Dios por un segundo. Digo, si me toca a mí ser Dios, ¿cómo entraría yo por mi tierra que yo creé? Gabriel, Miguel, alisten todos los caballos, los ángeles, las nubes, estrellas y vengan para hacer un show. Y déjenle saber a la tierra que voy yo para allá. No hizo eso Jesús. Como dice un pastor, vino por la puerta de atrás. A una región de pobres. Por eso le dice a Belén, tú que eres pequeñita, que nadie te considera, donde los ricos ni por error pasan por ahí. Ahí voy a nacer, dice el Señor. Mateo 2 dice que los magos vieron la estrella que señalaba el nacimiento de Jesús y vinieron para adorarle. Los magos viajaron casi 1000 millas para adorar al Señor. La semana pasada, junto con mi familia, nos fuimos manejando hasta la Florida. Y por la tormenta nos cancelaron el vuelo, dijimos, vámonos manejando. El viernes a las 5 de la tarde emprendimos nuestro viaje a la Florida, a ver a mi cuñada. Y cuando miré el GPS, mi primer viaje largo, mi segundo viaje largo, el primero fue de 10 horas hasta North Carolina, creo. Pero ese fue mi segundo más largo, o mi primer más largo. 17 horas para llegar, sin parar. El GPS decía 1163 millas. La misma distancia de Persia a Jerusalén. Pero yo me fui en una Odyssey con aire acondicionado, calefacción, el asiento se mueve. Y yo venía moviéndome así, me sentaba de lado, ya me dolía todo. ¿Te puedes imaginar suponiendo que los magos fueron en un camello? Ahí.
3 meses, 4 meses, 2 meses ahí. ¿Se pueden imaginar? Para adorar al Señor. Y a lo mejor usted en la mañana dijo, ¿vamos a la iglesia o no? Esta mañana había como estaba cayendo una nevecita, no sé si lo notaron algunos. Pero una leve, una cosa que usted soplaba y se iba, ¿verdad? Yo imagino que algunos que no vinieron, si me están viendo, ¿verdad? Lo mejor, no sé. Dijeron, está nevando, así que no, dejen eso, está muy lejos la iglesia. Y esos magos viajaron por meses para adorar al Señor. Qué tremendo, mis hermanos. Mateo 12:13 dice, después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Repito lo mismo, yo siendo Dios, el Padre de Jesús, en este caso, que alguien me lo amenace. Miren, usted siendo capitán del Bronx, de la policía, y le hablan mal a su hijo, ¿qué usted hace? Seamos honestos, ¿sí o no? ¿Quién fue? ¿Verdad? ¿Quién fue? Me imagino yo. Y le dice el Señor a su propio hijo, huye a Egipto. Cuando usted lee el principio de Mateo, va a escuchar la frase, para que se cumpla lo que dijo el profeta. De Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? O sea, ahí se va cumpliendo todo, pero usted conecta cómo Jesús nació en Belén, pues el censo. O sea, cómo llegó allá y cómo llegó a Egipto, Herodes lo amenazó. ¿Y cómo salió de ahí? Pues el Señor, o sea, ¿cómo creció en Nazaret? Porque le tenían miedo a Herodes y se fueron a Nazaret. Y usted dice, soberanía de Dios. Pero lo profetizó 700 años antes. Es una cosa impresionante. No sé si usted, grito de júbilo, un galillo al aire, no sé. Yo me emociono. Cuando yo veía películas de Superman, yo iba así, yo me ponía, si era de karate, tiraba patadas, y si es la Biblia, a veces quiero, como Gabriel, ¿verdad? Pero ¿quién era el rey Herodes? Bueno, en la Biblia aparece aproximadamente 7 Herodes, y esto a mí me enoja, en el sentido que leo la Biblia, ¿cuál es este? A estudiar el contexto histórico ahora, ¿verdad? ¿Cuál Herodes es este? Antipas, Agripa, sin gripe, no sé cuál es. Pero este yo sé cuál es, este sí lo estudié. Herodes, ese es Herodes el Grande, el primero. Hermanos, este hombre era cruel, macabro, malo, malicioso. Mató a su esposa, mató a sus hijos porque no le querían dejar de herencia el trono. Si algún político estaba en desacuerdo con él, lo mandaba a matar. Vivía en una paranoia y cualquier cosita que dijeran de él, lo mandaba a matar. Era un hombre cruel. Cuando los magos le preguntan dónde ha de nacer el rey de los judíos, dice, ¿quién? Por eso es que Mateo dice que toda Jerusalén también se turbó. No porque no se alegró de que había de nacer el Mesías, sino por lo que iba a hacer Herodes para evitar eso. Y todos sabemos lo que pasó. El llanto de Ramá, ¿cuál fue? Herodes mandó a matar a todos los niños en esta aldea menores de 2 años. Ya Jesús estaba en Egipto cuando pasó esto. Algunos teólogos dicen que no eran más de 6 a 10 niños. Nos imaginamos, en las películas salen como 50 niños. Pero una aldea de 300 personas, ¿cuántos niños menores de 2 años hay? Pues poquitos. Entonces, los cálculos a veces se salen, en las películas la hacen muy sensacional y nos quedamos con esa idea. Pero de todos modos, murieron niños en busca de eliminar al Mesías. Herodes escondió su intención cuando le pregunta a los magos, dime dónde ha de nacer para yo también adorarle. Era matar lo que quería. Pero miren, hay una referencia de que supuestamente ellos llegaron en camellos. Isaías 60, verso 6, vamos a ver qué tanto se parece esto a los magos de Mateo 2. Dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios, que también son camellos, de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿Se puede parecer? Fíjense, ahí vemos el texto y si usted dice, yo creo que sí, está bien. Y si alguien dice, yo creo que no, está bien. El punto es que fueron. ¿Me doy a entender? Lo que pasa es que tenemos algo en la naturaleza humana que queremos saber. Queremos saber. Si no sabemos, está bien cuando no es algo fundamental.
Si fueron en camellos, bueno, pues fue difícil. Si fueron en caballos, igualmente fue difícil. Si fueron caminando, mucho peor. Pero estos textos están ahí para que sepamos que las profecías ya estaban de antemano lo que iba a acontecer. Aquí es importante porque el oro, fíjense cómo ellos, y aquí, no sé cómo, esto sería una enseñanza de otro momento, pero ver el corazón de estos gentiles, cómo escogieron la ofrenda que le trajeron, el presente, conforme al carácter y la persona de Jesús. Hermanos, los presentes revelan quién es Jesús y lo que iba a hacer. ¿Se puede imaginar eso? Profecía por medio de un presente. El oro representa el reinado de Jesús. El incienso representa la divinidad de Jesús. Y la mirra, que era amarga, representa el sufrimiento y la muerte. Era un bebé todavía. Y los presentes ya estaban profetizando de él. Entonces, la Biblia está llena de pruebas, más de 300 y tantas profecías que apuntaban a Jesús, de su cumplimiento. Pero me impresiona tanto saber que los gentiles, que no eran judíos, obviamente, sabían lo que le iba a llevar a Jesús. Usted sabe que cuando alguien te regala algo, sea barato o caro, no importa, tú sabes cuando se tomaron el tiempo de pensar en ti. Tú lo sabes. Ayer veía yo una celebridad en la noticia, una noticia como un programa de comida, y los del programa le llevaron un regalo a esta celebridad. Yo le decía a alguien que estaba conmigo, o sea, ¿qué le van a regalar a esa gente si tienen de todo? Y le regaló una guitarra, pero muy particular, diseñada para él, con el todo, y dijo, oh, wow. Y me llevó a la mente esto, que ellos dijeron, ¿qué le vamos a llevar a Jesús? Vamos a Walmart, vamos al Target, o sea, ¿qué le vamos a llevar al Rey de Gloria? ¿Qué cantábamos? O sea, ¿qué te puedo regalar? ¿Qué te puedo dar, Señor? Como dice la alabanza, mi corazón nada más. O sea, tú eres el dueño de todo, ¿qué te puedo dar? Bueno, esto habla muchísimo, mis hermanos. Aún los regalos de los magos aprendemos verdades profundas sobre quién Jesús es y cómo debemos de responder. El oro nos enseña a reconocer a Cristo como Rey. El incienso como el único digno de toda adoración. La mirra como el Salvador que sufriría y moriría por nosotros en una cruz. Aquí nos damos cuenta que estos dones no fueron escogidos al azar, como si fuera para cualquier persona. Y escúcheme bien, ellos eran ricos. Jesús llegó como pobre. Cualquier regalo le serviría para lo que sea. Pero ¿quieren saber algo más? Los regalos, los presentes que le llevaron ellos, no estoy llorando, nada más que el ambiente está seco. Esos presentes, hermanos, les sirvió para sustentarse en Egipto. Imagínense. El tiempo que duraron en Egipto, ¿con qué usted cree que sobrevivieron? Con esos presentes que le llevaron ellos. ¿Sabían ellos que era para eso? No, Dios sabía. El Señor sí sabía. Para terminar, mis hermanos, una vez conocemos a Jesús, nuestra vida no puede seguir siendo igual. Los magos vinieron por una ruta a buscar, a conocer al Señor y regresaron por otra. Hay una enseñanza ahí para nosotros. Cuando ellos llegan donde está Jesús, acuérdense que Herodes le pide, dime dónde está para yo ir a adorarle. Ellos no sabían la intención de Herodes, Ellos pensaban que le estaban haciendo un favor a Herodes. Cuando ellos se duermen ya para volver a regresar a su destino final, sus hogares, el Señor les revela a ellos que no se vayan por el mismo camino. Pero quiero que entiendan que regresar por otro camino es más lejos. Es más lejos. Y ellos esconder el secreto de dónde estaba Jesús era exponer sus vidas hasta la muerte. Porque si Herodes lo agarraba a ellos sabían que iban a morir. Pero según el contexto de cómo ellos adoraron a Jesús, vemos que ellos estaban dispuestos a morir. Esa es la actitud de la adoración. Esa es la vida de adoración. Por eso, cuando ellos iban de camino, el texto no lo dice, pero lo deja dicho. Iban regocijados en busca del Rey prometido. Todo el camino. Por meses, en un camello, en un caballo, como usted quiera, pero iban más de 1000 millas
sencillamente para adorar, entregar presentes y regresarse. Termino con Efesios 2, verso 1. Aquí vemos lo que el Señor ha hecho con nosotros. La palabra dice que nosotros le amamos. ¿Por qué? Y si nosotros le regalamos o le ofrendamos o le servimos, es porque Él nos sirvió, nos regaló, nos dio primero. Ahora tenemos vida en Cristo, mis hermanos. Ahora la ofrenda no es de mirra, de oro o incienso. Ahora nuestra ofrenda es nuestra vida. El olor fragante como ofrenda a Dios es nuestra vida en obediencia. Un camino de adoración, una vida de adoración. Todo lo que hacemos para su gloria. Todo, absolutamente. Y en Efesios vemos de dónde nos sacó, cómo nos salvó y vemos su misericordia. Efesios 2.1 dice, y Él os dio, ¿qué nos dio? Esa vida es vida espiritual y vida eterna. Dice, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, el pensamiento del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás en este caso. Dice, el espíritu que ahora opera, se puede entender, el que controla a los hijos de desobediencia. ¿Se acuerda de la jovencita que me dijo, quiero ser libre? Ahí está el contexto. Entre los cuales también, dice Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que el resto del mundo. ¿Cuántos se acuerdan que ahí estábamos todos? Pero el verso 4 tiene un pero que vale $1 trillón, ¿verdad que sí? Pero Dios se nos apareció. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos, escuche lo que dice, para mostrar en los siglos venideros. Si usted le dice al Señor, te voy a mostrar algo en los próximos siglos, ¿qué te está diciendo? Que vas a vivir eternamente. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿por medio de quién? Los magos del oriente. Pues no, Cristo Jesús, exactamente. Mis amados hermanos, entramos en un año nuevo y no tengo dudas, que todos tenemos expectativas, deseos, pero entienda que los buenos deseos, los planes grandes, por grande que sean, las expectativas, aunque sean buenas, si no llevan intención, de nada sirven. Y yo les tengo una palabra de parte de Dios para este año, para usted. ¿La va a recibir? Amén. No diga amén hasta que no la escuche. Es que lo quiero enseñar a escuchar. Usted dice, diga primero, pastor, y luego yo decido, ¿verdad? Si no es de Dios, ¿la recibe? Entonces, escuche. Es una palabra. Cuando digo una palabra, no es una palabra profética, ¿eh? Ya veo que están tomando notas, casi mente. La palabra es intencionalidad. Diga conmigo, intencionalidad. Esta palabra significa que lo que decimos que queremos hacer, lo hacemos. Le ponemos intención a los deseos que tenemos. Si usted dice, Señor, yo quiero ser una mejor cristiana, un mejor cristiano, pues manos a la obra. Hay que ser intencional. Si queremos ver diferencia en este año, a diferencia del año pasado, que a lo mejor no pudimos cumplir cosas, no porque eran difíciles, sino a lo mejor nos llenamos de demasiado cosas. De repente decimos, este año quiero comer saludable, leer la Biblia en un año, hasta febrero llegaron algunos, ¿verdad? Quiero ahorrar dinero, salir de deudas. Yo sé que hay buenos deseos, pero nada de eso sucede solo. Eso viene con la intencionalidad del corazón. Manos a la obra, ¿sí o no? Bueno, los magos, al ver la estrella, no fueron indiferentes. Vieron la señal, vieron la palabra, dijeron, hay que seguirla. Fueron intencionales. Y hay veces que nosotros decimos, Señor, ayúdame. Y simbólicamente nos presenta el Señor una estrella, ¿entiendes? Un consejo, una guía. Y nos quedamos mirando la estrella, contemplándola.
Como los discípulos cuando Jesús subía. Dice, ¿qué hacen ahí? Vamos a predicar el Evangelio. Ya Jesús se fue, ya va a regresar. Y así nos dice el Señor hoy. Si queremos ver cambios, cosas diferentes en este año, nosotros tenemos que hacer cosas diferentes. No van a venir las cosas y van a cambiarnos si no ponemos de nuestra parte. Ya el Señor puso lo suyo, ya nos mandó su Hijo, ya nos dio su Espíritu Santo, nos dio una iglesia, nos dio su palabra, nos puso en un cuerpo. Ahora nos toca a nosotros ahora. Vivir como Él vivió para que podamos ver buenos resultados. Que este año sea un año no solamente de enfocarnos en nosotros. El Señor puso en mi corazón que este año es evangelismo. Vamos a estar hablando de enseñanzas de evangelismo. ¿Por qué? Hemos pasado demasiado tiempo siendo alimentados, yo creo. Y vamos a entrar en un tiempo donde hay que, ¿qué significa la palabra iglesia en griego? Salir fuera. Ustedes son griegos ya. Salir fuera, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude en este año, ¿verdad? Póngase de pie, póngase de pie. Ustedes van a ver, hay una analogía que quiero que se le quede clara. Cuando leo la Biblia, solamente leyéndola, me enfoco mucho en cosas como, por ejemplo, ¿verdad? Me pongo como en una conversación con la Biblia. Por ejemplo, se les revela a José María que Jesús tiene que correr de Herodes. Y es una forma de ser inocente para entender. Le digo al texto, pero Señor, manda un rayo del cielo y elimina a Herodes. Bueno, ahí lo que estoy haciendo es viendo el por qué el Señor mandó a Jesús al desierto. Y usted sabe que todo lo que el pueblo hizo al salir de Egipto, Jesús lo pasó. ¿Se acuerdan de los 40 días de ayuno, todo eso? Jesús pasó por todo. Él vivió la vida cristiana de manera perfecta. Para que nosotros no solamente dependamos de Él en la fuerza, sino en el modelo. Por eso lo hizo. Si el Señor hubiese mandado un rayo y mata a Herodes y salva a su hijo, cada vez que tuviéramos un problema, ¿qué hacemos? Señor, manda un rayo y elimina a mi ofensor. ¿Sí o no? Lo hizo pensando en nosotros, para que aprendamos a perdonar, para que a lo mejor el ofensor se convierta. El Señor es sabio, hermanos. Entonces, el Señor quiere que seamos intencionales. Que se le quede eso. Los magos viajaron por meses, 1000 millas casi, para llegar a Jerusalén, y a quien Dios le da la promesa no pudieron viajar 6 millas, que son como 1 hora y media, caminando. Fíjense lo tremendo. Entonces vamos a ver personas que Dios va a bendecir y a otros no. Y no es porque Dios hace excepción de personas. Es porque algunos son intencionales y otros no lo son. Entonces, este año, si usted toma notas o no, o tiene buena memoria, la palabra intencional es lo que el Señor quiere ver en nosotros, en todo lo que hagamos. Si en tu trabajo estás pasando una situación difícil, tienes que ser intencional en tu vida cristiana. Tienes que ser luz, no importa quién sea tu jefe. Si tu jefe es Herodes, tienes que ser un buen cristiano. Si en tu familia están pasando situaciones difíciles, tienes que ser sal y luz, no importa lo que esté pasando. Hay que ser intencional. Si estás sirviendo al Señor, tienes que ser intencional. Si estás enseñando la palabra, si estás trabajando, si tienes metas a alcanzar, si estás en la escuela, tienes que ser un buen cristiano, una buena cristiana. No importa dónde estemos. De todos modos, tenemos que ser buenos cristianos. Yo no tengo ninguna duda que Dios nos va a ayudar. Ninguna, ni cero duda. Pero eso no se cumple sin nuestra intencionalidad. Las bendiciones nos seguirán cuando nosotros sigamos la obediencia, dice la palabra. Si no seguimos la obediencia y vamos detrás de la bendición, las maldiciones nos seguirán, dice la palabra también. Vamos a orar juntos. Si usted vino con su familia, agárrese de la mano con ella. Si vino solo, hermano Edwin, acércate para que sean los 3 mosqueteros ahora. Edwin, hermano José y Edwin, acérquense ahí. Si usted ve a alguien solito por ahí, no lo deje, con todo respeto, acérquese. Kendi, acércate a Isabela ahí, por favor. Ponle tu bracito, por favor, ahí. Nadie solo. Vamos a comenzar con el pie derecho, como decimos en el buen hispano. Padre, te adoramos.
Si tienes una mano libre, levántala al aire. Señor, te adoramos. Te damos muchas gracias. Tú has sido más que bueno. Yo sé, mi Dios, que cuando estamos enfrentando situaciones, nos enfocamos en ese puntito negro del problema. Y a veces ignoramos todo lo blanco en el sentido de todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Hoy estamos aquí y es gracias a ti, Señor. Tú eres tan bueno, tan misericordioso, tan rico en misericordia, tan paciente, aun cuando nos equivocamos tantas veces, Señor. Qué grande es tu perdón. Qué tremendo, Señor, es haberte conocido. Y sabemos que esto no fue iniciativa de nosotros. Tú, Señor, así como los magos estaban indagando, tú enviaste la estrella. Esa estrella para nosotros es Jesús. Y Él ha venido en este momento por medio de la palabra y está ahí frente a ti. Si tú no conoces a Jesucristo, esa estrella espiritual que es el Señor está frente a ti ahora mismo. Pero es tu decisión si quieres seguirle con tu vida o no. Es tu decisión. La estrella no obligó a los magos a seguirle. Solamente se movió. Ellos le siguieron. Así el Señor te dice, sígueme con toda tu vida, confía en mí, descansa en mí, y yo seré tu Dios y tu Señor. Te prometo no solamente fuerza, gracia, mi espíritu, mi palabra, sino también vida eterna en mi reino. Ayúdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a hacer tu voluntad, a predicar tu palabra. Bendice a cada uno de los miembros que se congregan en este lugar, aquellos que nos ven por internet, que no tienen iglesia y que de manera fiel ahí están, recibiendo la palabra. Danos fuerza, Señor, danos sabiduría. Haznos sensibles, Señor, a tu voluntad. Que podamos morir al yo, Señor. Que podamos crucificar el egoísmo, el orgullo, el enojo, las amarguras, las heridas del corazón. Todo eso, Señor, quítalo de nosotros. Y ayúdanos a ser buenos cristianos. Emprendemos un nuevo año 2026 y aquí nos tienes, Señor, por tu gracia. Nos tienes de pie por la fe, pero sabemos que la gloria es tuya, Señor. Y por eso te adoramos, por eso te bendecimos, por eso te servimos, por eso caminamos en dirección a ti y confiamos en que tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Denle gracias al Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. No estimaste como algo a que aferrarte, ser igual a Dios. Te despojaste, Jesús, por amor a mí. Te humillaste, siendo Dios te hiciste hombre. Descendiste aquí, naciendo como un frágil bebé. El Verbo se encarnó y el Hijo de Dios
vimos tu gloria, el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Alcemos nuestras manos delante de Él y digámosle: recibe mi adoración, oh Rey, y la gloria que merece tu nombre. Nombre sobre todo nombres, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. Queremos darte una ofrenda a ti, ser guiados por ti, Señor, y adorarte en verdad, así como tú que nos estimaste, Señor. Nos estimaste como algo a que aferrarte, ser igual a Dios. Te despojaste, Jesús. Te despojaste, Jesús, por amor a mí. Gracias, Señor. Te humillaste, siendo Dios te hiciste hombre. Descendiste aquí, naciendo como un frágil bebé. El Verbo se encarnó y el Hijo de Dios entre nosotros habitó. Vimos tu gloria, el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Recibe mi adoración, oh Rey. Demos gloria a Él y la gloria que merece tu nombre. Nombre sobre todo nombres, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Oh, recibe, Señor, recibe mi adoración, oh Rey. Vamos, iglesia, alza tu voz ante Él. Y la gloria que merece tu nombre. Nombre sobre todo nombres, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Ante ti, Señor, alzamos nuestras manos, oh Rey. Ante ti, oh Dios, damos nuestra alabanza. Te damos gracias, Señor Jesús, por tomar nuestro lugar.
Señor, iglesia. Te adoramos a ti. Renunciaste a tu trono y tu corona, un rey eterno, y a cambio recibiste una corona de espinas. Moriste como un criminal porque tomaste mi lugar. Jesús, pagaste en esa cruz toda mi maldad. Recibe mi adoración, oh Rey. Te adoramos a ti, Señor, y la gloria que merece tu nombre. Vamos, iglesias, que se escuche nuestra alabanza a Él. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Toda rodilla se doble y toda lengua que tú eres el Señor. Recibe mi adoración, oh Rey. Oh, recibe mi adoración, oh Rey, y la gloria que merece tu nombre. Nombre sobre todo nombres, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Digamos una vez más, recibe mi adoración, oh Rey. Recibe mi adoración, oh Rey. Damos gloria a ti, Señor, y la gloria que merece tu nombre. Nombre sobre todo nombres, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Demos aplausos al Señor. Toda rodilla ante ti, Señor, se doblará. Nosotros, Señor, nos inclinamos delante de tu majestad y tu presencia, Señor. Y te decimos, ayúdanos, Señor. Queremos ser intencionales, poner toda diligencia en obedecerte a ti, Señor. Así queremos vivir para ti, dándote completa adoración. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos tiempos que nos permite, Señor, adorarte y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, amada iglesia.